Poder seguir con esta serie de estudios de profecía. Ahora estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 1, versículo 8 hasta el 21. Vamos a terminar con el favor de Dios el día de hoy, el capítulo 1 del libro de Daniel, en un tema titulado Daniel, un hombre de convicciones. Daniel, un hombre de convicciones. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, del verso 8 hasta el 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amados hermanos, quiero hablarles, antes de introducirnos al análisis versículo por versículo, quiero hablarles acerca de las convicciones. Una convicción es una idea en la que alguien cree con toda firmeza, con todo su corazón. En este mundo hay convicciones moralmente muy equivocadas y hay convicciones buenas o conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una de las convicciones más equivocadas que gobernó este mundo fue el caso de la profunda convicción de Adolfo Hitler acerca de poblar el mundo con una superraza, la famosa raza aria, y Hitler creía que con esa raza iba a poder gobernar por 1000 años en algo que él llamaba el Tercer Reich sobre todo el mundo. Esta convicción firmemente establecida en la mente de Hitler y de los nazis llevó a este grupo de nazis a asesinar a más de 7 millones de judíos durante los años de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ese es un ejemplo de una convicción negativa, perversa, malvada, maligna. Pero también hay convicciones justas, convicciones agradables a los ojos de Dios. Por ejemplo, la convicción de creer en el Dios Todopoderoso, la convicción de adorarlo a Él, la convicción de formar una familia, de tener un trabajo digno, de ser honestos, de ser amables, etcétera, son convicciones que construyen un futuro mejor. Ahora bien, la persona que más convicciones ha tenido en la historia de la humanidad es sin duda nuestro Señor Jesucristo.
Sus convicciones sobre Dios y Satanás, sobre la santidad y el pecado, sobre la vida y la muerte, lo llevaron a la cruz para derramar su sangre y redimirnos a todos los creyentes de la ira de Dios. Los creyentes, los cristianos, hombres y mujeres, fuimos llamados a ser hombres y mujeres de convicciones, a seguir a nuestro Señor Jesucristo, a imitar su ejemplo, a imitar su vida, su amor, su vida de oración, sus convicciones de fe tan profundas. Por eso Pablo dice en Efesios 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mundo siempre ha necesitado a valientes que se levanten y den sus voces defendiendo las convicciones y la fe cristiana expresada en las Sagradas Escrituras. Y Daniel, el protagonista de esta historia, sin lugar a duda, era uno de esos valientes junto con sus amigos. En este pasaje vamos a aprender cuál fue su firme determinación mientras vivió en la perversa ciudad de Babilonia junto con sus compañeros y cómo fue que Dios los bendijo y los respaldó durante el tiempo del exilio. Vamos pues al versículo 8. En primer lugar vamos a hablar acerca de esta firme determinación, esta firme convicción que tenía Daniel. Dice Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Debemos considerar que Daniel tenía un ofrecimiento exquisito, apetitoso, deleitoso. Ni más ni menos que el rey Nabucodonosor quería compartir su propia comida, su propia bebida con Daniel y con sus amigos, de tal manera que les envió a los jefes de los eunucos, Aspenaz y sus subordinados, para traer los alimentos a Daniel y que él pudiera comer de esta deliciosa comida. De manera que aquí Daniel se vio obligado a tomar una decisión importantísima en su vida. Tal decisión marcaría el rumbo de su vida y la de sus compañeros para siempre. Noten que lo más sencillo para Daniel y para sus 3 amigos judíos hubiera sido ceder ante la cultura babilónica, ceder ante la ideología y ante los alimentos de Babilonia. Se encontraban en un paraíso de pecado en Babilonia. Pero el sagrado texto nos dice en el verso 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel decidió seguir con sus convicciones de fe. Daniel sabía que al participar de la comida del rey estaría traicionando al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, porque la comida que comían en los tronos, en los palacios babilónicos en aquel tiempo había sido ofrecida a los dioses babilónicos, a los ídolos, a Marduk, a Ishtar, a Semiramis, a todos los dioses, a todo el panteón babilónico, de manera que el vino era ofrecido a estos dioses, la comida, la carne, lo que comieran ahí era ofrecido a los dioses. Por esa razón, Daniel decide no contaminarse. Quiero que noten la palabra propuso. Ahí en el versículo 8, Daniel propuso. Esta es la palabra hebrea sum, S-U-M, sum, que significa disponer, establecer, determinar. Es una decisión profunda que se lleva a cabo en el corazón. Por eso el verso 8 dice, Daniel propuso en su corazón, él determinó dentro de su corazón. La palabra corazón, lev en el hebreo, L-E-B grande, describe la parte interna del ser, el alma, la mente, las emociones, los pensamientos. Así que esta frase completa en hebreo, Daniel propuso en su corazón, nos describe una decisión importante, una determinación, una convicción profunda en las emociones, pensamientos y sentimientos de Daniel. Y esta determinación era, desde luego, a no contaminarse con aquellas cosas que pudieran ofender a su Dios. Daniel desde luego conocía lo que había escrito Moisés y Salomón en los siglos anteriores. Quiero que revisemos un par de pasajes en el libro del Éxodo, capítulo 34. Ahí está el primero de estos 2 pasajes, el segundo va a estar en Proverbios capítulo 4. Vamos a leer Éxodo 34, versículo 14 y 15. Vean lo que dice aquí
la ley de Moisés. Éxodo 34, 14 y 15 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. No te harás dioses de fundición, dice el versículo 17. Daniel conocía estos pasajes. Daniel sabía que el Dios de Israel había advertido a la nación: no se mezclen con naciones paganas, no participen de la idolatría, no coman la comida que comen ellos. Ahora vamos al texto de Proverbios capítulo 4, versículo 23 en adelante. Proverbios capítulo 4, verso 23 al 27, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Daniel conocía Proverbios capítulo 4, se lo habían enseñado seguramente cuando era un niño. Recuerden que Daniel provenía de una familia de príncipes en Israel, de la tribu de Judá. De manera que Daniel sabía que debía guardar su corazón, porque de él mana la vida. Él sabía que debía apartarse de las perversidades que da o que ofrece este mundo. Además, bien, podríamos pensar que la comida que se consumía ahí en la mesa de Nabucodonosor era comida prohibida por la ley de Dios. En el libro de Levítico se nos dan los lineamientos que la nación de Israel debía seguir en cuanto a los alimentos, qué animales podían comer, qué animales no podían comer. Los animales de pezuña, los animales sucios como el cerdo, por ejemplo, no podían ser consumidos en la antigua nación de Israel. Daniel tenía también el ejemplo de Moisés, quien tampoco cedió ante los deleites pecaminosos que le ofrecieron en Egipto. Recuerdan cuando Moisés creció en este lugar tan poderoso en Egipto, y él tuvo la tentación de quedarse ahí en Egipto. Él podía ocupar un cargo poderosísimo en Egipto, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés era un hombre de firmes convicciones, no cedió ni un milímetro ante los deleites temporales del pecado, con tal de agradar al Dios de Israel, al Dios que lo había llamado en aquella zarza ardiente y que le había dicho: Moisés, ve delante de Faraón porque yo voy a liberar a mi pueblo de la garra de los egipcios. Así que Daniel tenía bastantes conocimientos acerca de los héroes de la fe del pasado. El salmista también escribió un pasaje muy impresionante donde propone seguir al Señor con todo su corazón y no contaminarse con el pecado. Acompáñenme por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículo 106, y después voy a leer también el versículo 115. Salmo 119, 106. Desde el 105 voy a leer, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué, es decir, confirmé en mi corazón que he determinado, Señor,
guardar tu palabra, guardar tus justos juicios. Y en el versículo 115 dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Como dijo Josué también allá en su libro, yo y mi casa serviremos a Jehová. He propuesto no contaminarme con el pecado de este mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos estas convicciones morales, estas convicciones espirituales? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de vivir una vida de fe, una vida que agrade a Dios, aunque tengamos problemas en este mundo, aunque no participemos de la podredumbre de este mundo, aunque prediquemos un evangelio ofensivo delante de este mundo, incluso seamos rechazados? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir de esta forma? Ahora bien, es muy interesante observar que aunque Daniel propuso no contaminarse con el pecado en Babilonia, tampoco Daniel se levantó en rebeldía en contra del rey Nabucodonosor ni del imperio babilónico. Daniel no armó una revolución, no decidió huir, escaparse de Babilonia, no decidió confrontar al rey Nabucodonosor con su pecado, invitarlo a que se arrepintiera inmediatamente. No, Daniel no hizo nada de eso. Daniel decidió negociar con los jefes de los eunucos, de tal manera que se le permitiera no participar de los alimentos de la mesa del rey y comer legumbres, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Daniel no encabezó una revolución? ¿Por qué no tuvo una actitud rebelde? Bueno, porque él comprendía perfectamente que Dios tenía un plan para él y para sus amigos. Era necesario que estuvieran en ese lugar tan difícil, tan podrido, tan lleno de pecado por un tiempo. En vez de levantarse en armas, Daniel decide negociar sin comprometer sus convicciones. Por esa razón, en el versículo 8 al final dice que Daniel pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En otras palabras, el Señor le indicó a Daniel que esto era el camino correcto. Daniel no se levanta en armas, sino simplemente presenta una petición y le dice a Aspenaz y al jefe de los eunucos que por favor se le permitiera no contaminarse con los alimentos de Nabucodonosor. Y al igual que Daniel, hermanos, en algunas ocasiones los creyentes debemos ser sabios para negociar y hacer peticiones, tal vez a nuestros superiores en el trabajo, a nuestros jefes, en el gobierno de los países en los que vivimos, sin comprometer nuestras convicciones, pero tampoco echándonos la soga al cuello, porque si Dios te puso en ese país donde tú vives, si Dios te puso en ese puesto del gobierno donde trabajas, si Dios te permitió tener un negocio, si Dios te permitió ser profesionista y tienes un tiempo difícil con tus jefes y trabajas con compañeros con carácter muy complicado, yo quiero decirte de parte del Señor, sé sabio, no te rebeles, pero no comprometas tus convicciones cristianas. No es sabio rebelarse contra la autoridad bajo la bandera de un cristianismo supuestamente radical. Debes recordar que si estás en ese lugar es porque Dios tiene un plan y el Señor desea que seas luz en medio de las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, es Jesús hablándole a sus discípulos y les dice, vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué declaración tan maravillosa de Jesucristo! Nosotros, los creyentes en Jesús, los hijos de Dios, somos la única luz de este mundo, hermanos. El mundo está completamente en tinieblas. No hay ninguna otra luz más que la luz del Evangelio y de los hijos de Dios.
Jesús continúa en el versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se le pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados santos de Dios, mientras pasamos como extranjeros y peregrinos por este mundo, debemos permanecer firmes a las convicciones que hemos recibido de parte de Dios. No podemos comprometer nuestras convicciones. Sí podemos negociar definitivamente hasta cierto punto, pero si llega un momento en el que ya son innegociables las convicciones, entonces deben gobernar las convicciones cristianas en nuestro corazón, aunque esto represente un perjuicio para nosotros, una pérdida de trabajo, la pérdida de alguna relación sentimental. Es más importante agradar a Dios que a los hombres, siempre. Voy a enumerar a continuación algunas, no todas, pero algunas de las convicciones cristianas más importantes. Desde luego, todas estas convicciones están en la palabra de Dios. Y la primera y más importante convicción que tenemos los creyentes es la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, dice Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es una convicción irrenunciable. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios para quienes crean en Él. Otra convicción importantísima dentro del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Hay muchos movimientos que niegan la doctrina de la Trinidad, como el grupo de los testigos de Jehová, del mormonismo, etcétera, pero la doctrina de la Trinidad está por todas partes en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó en Cristo. Además se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo capítulo 4. Y en ese pasaje vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, aunque son tres personas distintas, integran la unidad divina. Otra convicción importantísima de los cristianos es que Cristo es el único camino al Padre para la salvación del alma. No hay ningún otro camino que pueda salvar el alma humana, porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Otra convicción importantísima es que todos los hombres están corrompidos totalmente por el pecado, que no hay justo ni aun uno, que no podemos llamar a una persona que no conoce a Cristo buena persona. Es que es una buena persona, es que hace muchas buenas obras. La Biblia, damas y caballeros, hermanos en Cristo, dice que todos los hombres están bajo condenación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra convicción de las más importantes en el cristianismo es la autoridad, la doctrina de la inspiración, inerrancia e infalibilidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la única regla de fe y conducta para el creyente, porque la Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Dice 1 Timoteo 3:16 que toda palabra que sale de la boca de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra, todo el consejo de Dios contenido en la Biblia tiene autoridad, está completo, no contiene errores, no contiene contradicciones. La Biblia es nuestra única regla de comportamiento. Otras convicciones más en la vida cristiana: el rechazo al pecado en todas sus formas. Tú no puedes negociar con el pecado en ninguna de sus formas. Y si te invitan a pecar, si eres tentado a pecar, tú debes rechazar eso, porque cuando tú pecas estás ofendiendo a Dios. Mucho cuidado con esto. Un par de convicciones más: una vida honesta y justa, un arrepentimiento constante, una vida que agrade al Señor. Y otra convicción muy importante para estos tiempos, amados hermanos, es la convicción del matrimonio ordenado por Dios entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer, no entre una mujer y tres hombres, no entre un hombre y tres mujeres o un animal.
Estas cosas son abominación a los ojos de Dios. La homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo y todas las formas de inmoralidad sexual son abominación para Dios. La ideología de género es abominación para Dios. Y los cristianos decimos, no, es pecado, es algo que desagrada a Dios, porque Dios ordenó dos sexos solamente, el sexo masculino y el sexo femenino, punto. Esa es una convicción muy profunda que debemos predicar los cristianos, aunque nos cueste muy caro. Muy bien, regresamos a Daniel capítulo 1, vamos a avanzar en nuestro estudio. Vamos ahora a analizar la ayuda que Dios le dio a Daniel al ver cómo Dios puso esta convicción en Daniel. Entonces, al ver el Señor la convicción en el corazón de Daniel, el Señor bendice a Daniel, el Señor respalda a Daniel, porque Dios honra a los que le honran. Verso 9 y 10. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es muy significativo saber que fue Dios, verso 9, fue Dios quien puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esta palabra gracia es la palabra hebrea gesed. Gesed. Esta palabra habla de misericordia, de bondad, del favor de Dios. Fue Dios quien puso en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos a Daniel. Una lección importantísima. Si tú honras al Señor, si tú amas al Señor, si eres un hombre o una mujer de convicciones, Dios te va a dar gracia con las personas con las cuales tú tengas que tratar en el mundo. Dios te va a dar gracia cuando llegues a ese hospital porque tienes una urgencia y te va a abrir puertas para que pronto puedan atender al enfermo. Dios te va a dar gracia con ese trámite. Tal vez estás en un trámite para obtener tu visa americana o para obtener tu pasaporte. Dios te va a dar gracia para que lo puedas obtener. Dios te va a dar gracia en los trabajos o en el trabajo que tú necesites. Lo mismo le pasó a José en el libro del Génesis mientras estaba en la cárcel. Recuerden allá José en Génesis 39, 21. La Biblia dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es importante comprender que para vivir bajo el favor de Dios es necesario practicar una vida santa, una vida de humildad, una vida donde vengamos a la presencia de Dios con una fe arrepentida todos los días, todos los días. Durante la dedicación del templo, el rey Salomón alcanzó a comprender muy bien esta verdad. Les voy a leer un pasaje muy interesante en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 46 al 51. Si me acompañan, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 46 al 51. Es la oración donde Salomón dedica el templo y dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, es decir, Jerusalén, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, verso 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti,
y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Nuestro Dios es un Dios lento para la ira, grande, grande, grande en misericordia. Y cuando el Señor ve que en tu vida hay convicciones, que eres una jovencita que no te dejas manosear por tu novio, que eres un joven que respeta a las chicas, que pone una distancia sana, que sabes controlar y dominar tus impulsos, que eres un hombre de oración, cuando el Señor sabe que tú eres una mujer que oras y clamas a Él en las mañanas, cuando Él sabe que tú eres un joven que no vas a ceder ante los deleites del pecado, que eres un joven de convicciones cristianas, que eres una persona honesta, eres una persona que amas a Dios, Dios perdona nuestros pecados, Dios nos bendice y Dios nos levanta. De manera que al ver Dios que en el corazón de Daniel había una fe y una confianza absoluta en Él, puso a Melzar, dice el versículo número 10, puso a Melzar, jefe de los eunucos, en buena voluntad con Daniel. Muy posiblemente Aspenaz, quien era el jefe de Melzar, habría negado cualquier petición a Daniel, por lo cual Daniel accedió a hablar con el subordinado de Aspenaz y se cumplió entonces la petición de Daniel. Melzar accedió a la petición de Daniel. Aquí hay un principio muy interesante, hermanos, que quiero compartir en Proverbios 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto se cumplió perfectamente en la vida de Daniel. Él se encontraba en paz con Aspenaz, jefe de los eunucos, con Melzar, o con el que estaba ahí subordinado, el que le llevaba la comida. Estaban en paz, estaban tranquilos, porque los caminos de Daniel eran agradables delante de Dios. Vamos a avanzar en nuestro pasaje, vamos ahora a leer el versículo 11 al 16, porque aquí Daniel propone una prueba. Dice el verso 11: entonces dijo Daniel a Melzar, el subordinado de Aspenaz, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué le dijo Daniel a Melzar? Verso 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Daniel propuso esta prueba, este examen. Le dijo: ¿sabes qué, Melzar? Nosotros no queremos comer la comida del rey, tráenos legumbres. Y vamos a ver en 10 días cómo se ven nuestros rostros, cómo estamos nuestros cuerpos, cómo se ven, y compáranos con los muchachos de Babilonia o con los otros muchachos que estás preparando aquí en la universidad. Recuerden que Daniel se encontraba en una preparación de 3 años junto con sus amigos. Melzar pues accedió, porque Dios le dio gracia a Daniel delante de Melzar y de Aspenaz. Le llevó los vegetales, las legumbres por 10 días, y resulta que a los 10 días Daniel y sus amigos se veían mucho mejor, mucho más gorditos, mucho más sanos que los otros muchachos. Aquí quiero aclarar algo interesante: la palabra vegetales, porque Daniel pidió que se les llevaran vegetales. Esta palabra vegetales en el hebreo es la palabra seroim, con Z y acento en la I, seroim. Y en el original hebreo esta palabra significa semillas, frutas, pan, cualquier clase de vegetales, zanahorias, lechugas, rábanos, etcétera, o cualquier cosa que se pudiera cosechar de la tierra. Recuerden que en Babilonia había gran prosperidad, entonces le podían traer cualquier cosa a Daniel, desde panes, semillas, vegetales, nueces, papayas, sandías, frutas, manzanas, etcétera. De manera que al final de estos 10 días el rostro de Daniel
se veía mucho mejor y al mismo tiempo no provocó la ira del rey. Qué sabio era este jovencito Daniel. Vamos a avanzar al versículo 17 en adelante, del 17 hasta el 21, donde vamos a ver la bendición de Dios sobre Daniel y sus compañeros. Vean el verso 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a explicar estos versículos brevemente. En el versículo 17, si ustedes ponen atención, dice la Escritura que estos 4 muchachos, Dios fue el que les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y además Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue Dios el que les dio este conocimiento. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre en las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos los dones y talentos que tú tienes provienen de Dios. Si tú eres un extraordinario futbolista, si eres un excelente ingeniero, carpintero, doctor, albañil, eres el mejor chef de la ciudad. Tienes una sabiduría increíble para los números, eres actuario, contador público, eres el mejor mecánico de la zona, arreglas todos los carros con una facilidad increíble, tienes una facilidad para los idiomas, manejas 4 o 5 idiomas, eres traductor de idiomas. El don y el talento que tú tengas, debes comprender algo, querido amigo, proviene de Dios, no de ti, ni de la universidad donde estudiaste. Dios te dio esa habilidad. Y aquí Dios le dio esta habilidad a estos 4 muchachos. La palabra muchachos, yeled, en el hebreo, describe jóvenes adolescentes, posiblemente entre los 14 y 17 años. Sin embargo, aquí en este pasaje ya estamos al final de la universidad de Daniel. Recuerden que el tiempo en el que Daniel fue preparado en Babilonia fueron 3 años. Entonces aquí podremos pensar que Daniel y sus amigos ya estaban alrededor de los 20 años de edad. Y se nos mencionan un par de cosas que les fueron dadas a Daniel y sus amigos. En primer lugar, dice el versículo 17 que se les dio conocimiento. Conocimiento, madá en el hebreo con doble D. Madá es un sustantivo masculino que se utiliza en contexto con la palabra sabiduría o jokmá. Por ejemplo, Salomón le pidió a Dios sabiduría y conocimiento. Cuando el Señor aparece a Moisés, ¿qué quieres que te dé Salomón? Pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió conocimiento y sabiduría. ¿A qué se refiere esta palabra conocimiento? Madá es una capacidad para conocer por medio de la mente y de los pensamientos toda clase de disciplinas en las artes o en las ciencias. Imagínense, Dios le dio a Daniel este conocimiento, esta capacidad de aprender el caldeo, de aprender la religión babilónica, de aprender matemáticas, astrología, física, química, biología, los idiomas antiguos arameos, además de todo el conocimiento que ya traía desde niño para conocer profundamente las sagradas escrituras y al Dios de la Biblia. ¡Qué impresionante! Esto fue dado por Dios a Daniel. Y la segunda bendición que Dios les da es inteligencia. Dice el verso 17, les dio inteligencia. Esta palabra proviene del hebreo sahel, con acento en la E. Sahel es un verbo que describe una inteligencia que proviene de la razón y lleva el ejercicio del sentido común. Es una inteligencia extraordinaria para conseguir una meta con éxito. Esta inteligencia es una intuición que Dios le dio a Daniel y sus compañeros
para ver más allá de las situaciones. Daniel veía a Nabucodonosor dando sus discursos, veía a sus primeros ministros, veía de este lado a los eunucos, veía a la corte babilónica, veía a las mujeres, estudió la religión babilónica, y todo esto le sirvió para ir 3 pasos adelante. Si Daniel hubiera sabido jugar ajedrez, hubiera jugado perfectamente bien, le hubiera ganado a Karpov y a Kasparov, los reyes del ajedrez, ¿verdad?, de hace algunos años. Esta inteligencia debemos comprender que fue dada por Dios a Daniel y a sus amigos en todas las letras y las ciencias. La palabra letras, sefer en el hebreo, abarca toda clase de libros, cartas, registros antiguos, escritos de la época. Daniel era un erudito de la cultura babilónica, y la palabra ciencia, Jokma, describe la sabiduría necesaria para desarrollar toda clase de habilidades con destreza y gran sabiduría. Esta fue la facultad que Dios le dio a Daniel y a sus amigos. Pero Daniel recibió una bendición extra que sus amigos no tenían. Al final del verso 17 dice que Daniel, solo él, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel recibió la facultad de parte de Dios de interpretar los sueños que provenían de Dios o sueños que otros hubiesen tenido, como el caso de Nabucodonosor en el capítulo 2, y darles la interpretación correcta, la interpretación adecuada, tanto a sueños como a visiones. Vamos a avanzar al versículo 18 al 20, porque aquí aparece el examen que presenta Daniel y sus amigos delante del rey Nabucodonosor. Dice el verso 18: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Este es Aspenaz, el que aparece en los versículos anteriores. Viene Aspenaz delante de Daniel y de sus compañeros y les dice: es tiempo que hagan su examen delante del gran rey Nabucodonosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos. Esto significa, los examinó. Les hizo toda clase de preguntas. Tal vez el rey Nabucodonosor les habló en hebreo, tal vez en arameo, tal vez en caldeo. Les preguntó todo aquello que tenía que ver con la política babilónica. Les hizo un examen de los dioses babilónicos, qué dios se había casado con qué dios, qué hijos habían tenido, cuál era el dios de la luna, cuál era el dios del sol, cuál era Tamuz, cuál era Ishtar, cuál era Semiramis, cuál era todos los dioses babilónicos. El rey los interrogó en matemáticas, en ciencia, en astronomía, en astrología, los hizo hacer cuentas matemáticas, diferenciales, cálculo diferencial, cálculo integral, biología, química, todos los idiomas que se hablaban en la época. En todo fueron examinados. Verso 19. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y que además habían cursado los mismos estudios de 3 años que Daniel y sus amigos. Voy a explicar aquí quiénes eran los sabios, los científicos, por decirlo de alguna manera, de Babilonia. Se clasificaban en 2 grupos. En el versículo 20 se menciona al primero y al segundo. El grupo de los magos era el primero. Magos, Ertom en el hebreo. Ertom. En los tiempos de Daniel, esta palabra Ertom se utilizaba para describir a los adivinos, los astrólogos o alguien que poseía un conocimiento oculto. Esta es la misma palabra hebrea, Ertom, que se usó para describir a los hechiceros egipcios en los tiempos de Faraón y de Moisés. Se utiliza 6 veces en el libro de Daniel y, repito, se empleaba para describir a los adivinos, a los ocultistas, los que hacían ritos ocultos, los que recibían revelaciones del más allá. Estos eran los magos.
Ninguno de estos magos le llegó a los talones a Daniel. Pero ojo aquí, Daniel nunca comprometió sus convicciones. Daniel seguía sirviendo al Dios de Israel. Aunque le habían cambiado de nombre a Beltsasar, él sabía cuál era su identidad. El lavado de cerebro de 3 años en ellos no funcionó. Ellos seguían conservando su identidad. Sabían que eran siervos del Dios Altísimo. El segundo grupo en Babilonia eran los astrólogos, Ashshap en el hebreo. Eran personas que practicaban la necromancia, es decir, la adivinación del futuro mediante la invocación de los espíritus de los muertos. Eran personas que hacían conjuros, eran encantadores, exorcistas, parecidos a los que leen la mano ahorita, los exorcistas, los adivinos, los brujos, los que practican brujería, magia blanca, magia negra. Todas estas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Ningún astrólogo, ningún mago fue hallado mejor que Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros eran muy, muy inteligentes y sabios, porque tenían la sabiduría y la inteligencia de Dios. Fue solo la gracia de Dios y por la gracia de Dios que Daniel y sus compañeros alcanzaron un nivel tan alto de sabiduría e inteligencia en el reino de Babilonia. Y esto lo hizo Dios para su gloria y para revelar las profecías que vendrían y que serían mostradas a través del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en otros pasajes que vamos a estudiar muy pronto en esta serie. Y en el versículo 21, para terminar, vemos la continuación del ministerio de Daniel. Dice el verso 21 que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Algunos críticos atacan al libro de Daniel, alegando que Daniel terminó su ministerio hasta el año primero del rey Ciro, como dice el verso 21, esto ocurrió en el año 536 antes de Cristo. Pero en Daniel 10, versículo 1, dice que Daniel seguía con su ministerio aún en el año tercero de Ciro. Si ustedes leen Daniel 10, versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar. Entonces estos críticos dicen, aquí en Daniel 1:21 dice que Daniel terminó en el año primero de Ciro, pero en el capítulo 10 dice que en el año tercero. Bueno, esto no es ninguna contradicción en la Biblia, porque el pasaje no indica ni implica que Daniel no continuara en su oficio profético después del primer año de Ciro. El pasaje no dice que Daniel terminó en el primer año de Ciro. Y bueno, este Ciro que se menciona en el último versículo del capítulo 1, en el verso 21, se refiere a Ciro II el Grande. Fue un rey arqueménida de Persia y el fundador del imperio Arqueménida, primer imperio persa. Luego de vencer a Astiages, último rey de los Medos, y extendió su dominio el rey Ciro por la meseta central de Irán, por Mesopotamia, conquistó Lidia, varias ciudades de Media y desde luego Babilonia. Entonces este es el rey Ciro que se menciona también en varias ocasiones ahí en el libro de Daniel y lo vamos a estar estudiando con mayor detalle en las próximas clases. Termino con esta pregunta. ¿Eres un hombre de convicciones? ¿Eres una mujer de convicciones? ¿Hasta dónde llegan tus convicciones? ¿Estás dispuesto a alumbrar la luz de Cristo a donde quiera que tú vayas? ¿Estás dispuesto a prepararte, a ser un mejor doctor, un mejor ingeniero, un mejor traductor, un mejor mecánico? ¿Estás dispuesto, sobre todo, por encima de las profesiones humanas, a prepararte en el estudio, el conocimiento, la memorización y la obediencia a la palabra de Dios? Porque solamente así tus convicciones y las mías van a tener raíces. Oremos. Señor, gracias te damos por la vida de Daniel, porque este muchacho y sus compañeros son un gran ejemplo para nosotros, Señor. Un ejemplo de fe, de confianza, de perseverancia, de madurez y sobre todo de convicciones en ti, Señor. Te pedimos que tú siembres esas profundas convicciones de tu palabra en nuestros corazones, que seamos cristianos maduros, firmes, que podamos alumbrar en este mundo de tinieblas, Señor, y no ser partícipes del pecado. Bendice a todos los hermanos y hermanas que siguen este estudio, háblales a través de tu palabra y siembra en todos nosotros el deseo de conocerte y servirte más, como Daniel y sus amigos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber seguido este estudio.
Nos vemos la próxima semana, donde estaremos iniciando con el capítulo 2.